Espérame, que Ya, es que estoy dejando de grabar, es que yo estoy aquí. ya le di. Exacto, ya alguien me ayudó Ay, por allí. Sí. Listo, bueno, entonces vamos a volver a activar acá las diapositivas. Eso, bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, como nosotros hemos venido avanzando, digamos, en los diferentes módulos, como ustedes lo han venido verificando, hemos abordado diferentes temas y algunos de ellos han tenido que ver con la pensión de sobrevivientes o la pensión de sobrevivencia, que en principio pareciera un tema sencillo por la manera en que la norma lo ha establecido, pero en la práctica genera muchos conflictos y muchas dudas y muchas controversias, digamos, jurídicas, que de pronto algunas las abordamos de manera general en la otra charla. Hoy vamos a profundizar un poco en ello. También hemos visto algunos temas relacionados con respecto al tema de salud, con el tema de las cirugías estéticas, y a partir de allí vamos a desentrañar los principios que hay detrás de esa discusión. Es decir, el debate sobre qué cubre el sistema de salud, qué no cubre el sistema de salud y en qué casos, por ejemplo, a través de la acción de tutela, determinado procedimiento que en principio no está cubierto por el sistema de salud puede lograr que sea garantizado o protegido por la jurisdicción constitucional. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco en esos temas. Voy a hablarles de un tema también muy interesante, que es el de el acto legislativo 01 de 2005 y cómo este impactó los temas y los derechos pensionales. Yo les hago una pregunta y es la siguiente. Nosotros en la charla pasada abordamos el tema de los hijos de crianza. ¿Quién me recuerda eso? Sí, señor, tratamos algo acerca del tema. Listo, perfecto. Entonces ese tema ya estaba confirmando aquí con el equipo de la oficina y sí me confirman que sí trabajamos el tema. En todo caso, si lo requieren, podemos ahondar un poco en el mismo. Entonces vamos a dar inicio al tema de la pensión de sobrevivientes. Bueno, antes de eso, me preguntaban unas personas ahorita en el chat sobre notas y sobre el tema del encuentro nacional. Yo creo que ya la compañera Adriana les indicó a ustedes que Sindecena, en virtud de diversas razones, ha decidido que por lo menos hasta ahora se suspende el encuentro nacional presencial, ¿sí? Pues Y digo que mira, por ahora, sí, Oscar, qué pena de interrumpirte, pero sí. eso es insólito y la verdad que no veo razón de ser. Obviamente, yo sé que estamos viviendo una situación muy complicada, pero si nos remitimos a casos, por ejemplo, ya los escenarios deportivos están admitiendo el ingreso de público. Entonces, nosotros que somos hasta el momento entre 15 y 20 personas, ¿cómo es posible que nos vayan a suspender una actividad que en principio nos motivó y que incluso, Oscar, estamos muy por debajo del aforo que vienen exigiendo las autoridades en materia de salud? Entonces, a mí me parece, con todo el respeto pues, que se merece usted, porque usted es nuestro tutor, que, que no le veo razón de ser para que hayan suspendido esto. Yo no sé si alguno de los compañeros podrá también pronunciarse, pero, hombre, ojalá y el tema se retome, Oscar, ojalá. ¿Quién me está hablando? No, me parece User. ¿Quién eres? Oscar, te habla Leonis Palencia, de acá de León Valencia. Leonis. A León Leonis. agrega, sí, Ah, señor. Leonis, Sí, claro, sí, claro, señor. Leonis, siempre has estado participando, pero me parece tu nombre.
No, Leoni, yo comprendo tu inquietud y si alguien le motiva la presencialidad y poder intercambiar de manera presencial sobre estos temas es a mí. Yo creo que es muy importante ese escenario, además porque incluso eh, había preparado unos ejercicios muy interesantes prácticos sobre el tema, tanto en el curso de ustedes como en otro curso que estamos trabajando, que es el de Derecho Laboral Colectivo, que también, al igual que el grupo de ustedes, ha sido muy activo. Incluso nos han indicado pues que pues hay mucha actividad en estos cursos, tal vez también por la misma naturaleza de los temas que trabajamos. Entonces, entonces eh, eh, habíamos preparado unas dinámicas donde pudiéramos hacer ejercicios prácticos, talleres, donde incluso hiciéramos una especie de simulación de lo que podría ser un litigio, hiciéramos un tema por roles. En laboral colectiva hemos pensado como que frente a una situación, un grupo de compañeros hicieran las veces del sindicato, otro grupo de empleadores, otro grupo de gobiernos y otros tienen que decidir por qué el derecho nos da, como es tan agrietado, hay tantos vacíos y tenemos que resolverlo con principios jurídicos. Son ejercicios que nos enriquecen mucho en eso, y eso funciona en la presencialidad. Igual aquí, como van a ver, hay casos complejos y la idea era preparar unos temas. También yo les iba a hacer entrega a ustedes de una documentación, pues en formato digital, que todo eso sí lo podemos hacer pues por estos medios. Un material, unos insumos, aparte de los contenido de calidad que hay en Redal, que es muy bueno, pues nosotros hemos abordado aquí temas novedosos, muy interesantes. Y la idea era hacer un gran cierre, pero bueno, hay situaciones que se escapan de las manos mías, de las manos de ustedes, seguramente del mismo Sindecena. Seguramente hubo situaciones que yo creo que la pandemia influye, pero creo que pueden haber otros factores allí que yo desconozco. En todo caso, Leonis, a mí me parecería interesante y está bien, no estaría mal que ustedes de pronto le expresaran a Sindecena pues la expectativa que tenían con el encuentro, a ver si de pronto se puede retomar la idea o más adelante, porque yo entiendo que ustedes son, no sé si la segunda o tercera cohorte, dijéramos, puede ser, o grupo. Entonces yo digo, como si dura más o menos 3 meses el curso, que digamos, bueno, en el otro 3 meses vamos a hacer un evento, porque yo entiendo también que hay temas asociados a costos. Y paradójicamente, así esto parezca contraintuitivo en el contexto de la pandemia, de pronto, para ponerles un ejemplo, es más fácil que yo como tutor me desplace un día a atender, digamos, varios cursos o un fin de semana o 3 o 4 días, ¿sí? Y a simplemente viajar para atender un solo curso y demás. Igual para las subdirectivas, entiendo que hubo un tema relacionado con costos, aparte del tema de pandemia, y creo que también incluso el contexto político sindical, entiendo que están creo que retomando el pliego de negociación, los pliegos de negociación. O sea, hay varios, mejor dicho, Leonis, yo entiendo la inquietud. Yo también tenía muchas ganas del encuentro presencial, de poderlos conocer y poder intercambiar de manera personal. Y ese yo le trasladaré tu inquietud a Sindecena, a Real, que sé que es la de muchos y muchas compañeras, a ver cómo podemos, a ver si se puede revisar el tema o encontrar una salida que así sea, más adelante podamos buscar un término allí medio. Pero tomo nota de la inquietud, obviamente no soy la persona con la competencia o la facultad para resolverla, pero la transmitiré a quien sí la tiene. Bueno, entonces eso, pues para los que no supieran, pues ya saben que esa es la situación o la novedad. Y en segundo lugar, respecto de las notas, comentarles que, o insistirles que nosotros, como tutores, en los lunes a las 11:59 de la noche, que cierra cada módulo, lo que llega después, no lo revisamos en principio. ¿Qué hemos definido con Real y con la compañera Diana?
yo le dije, todas las personas que han enviado atrasado, consolídenmelo y a todos los voy a calificar, así sea desde el primer módulo. Obvio, la calificación no va a ser igual que los que enviaron a tiempo, pero si hicieron el esfuerzo y enviaron hacia tarde, pues vamos a hacer el esfuerzo para calificar y para que no pierdan esos módulos ni esos cursos. Entonces, pero son bastante los que tienen temas atrasados, eso implica que nosotros nos tengamos que volver, retomar varios temas. Entonces, yo aspiro a que a más tardar termina no este fin de semana, sino el próximo. Entonces, todos los que enviaron van a tener ya todas sus notas, y eso es una invitación a los que deban cosas, traten de ponerse al día, porque si eventualmente se van a abrir otros cursos, si eventualmente hay actividades diversas que Sindecena puede tener en mente, sé que van a haber unas especies como de estímulos o reconocimientos a los compañeros que han estado más aplicados, así sea, por ejemplo, desde la posibilidad de acceder a otros cursos, y de igual manera quienes se hayan matriculado y no hayan cumplido con sus compromisos, entiendo que van a haber allí como también unas limitantes para inscribirse, por lo menos en lo inmediato, a próximos cursos o actividades, teniendo en cuenta que son miles los afiliados a Sindecena y que cuando un compañero se inscribe a un curso, pues está de pronto otro interesado quedándose sin el cupo, porque pues obviamente hay unos cupos. Entonces la invitación es a que se pongan al día, que nosotros, yo como tutor, tengo toda la disposición para devolverme y calificarles. Ya hicimos un corte este fin de semana, me enviaron todo lo que estaba atrasado y vamos a ponernos a calificarlo esta semana. Entonces, si alguien envía cosas atrasadas esta semana, me pueden escribir de manera directa en la plataforma para yo ir a calificarlo y no esperar el otro corte que puede ser ya seguramente en 2 o 3 semanas, que quedarían Oscar, dos, con eso. Oscar, dos cositas más. La primera, ¿cuándo estarían publicando una nueva tabla de calificaciones de los que van al día y de los que deben? Esa es la primera. Eso tienes que preguntárselo a la compañera Adriana. Yo, de manera muy juiciosa, antes de que se me cumpla incluso el plazo que a mí me da Real, yo subo todas las notas de quienes enviaron las 2 actividades. Y el lunes, por ejemplo, ayer martes, a primera hora, revisamos lo último que llegaron, porque yo voy casi que en tiempo real mirando a diario o cada 2 días, y yo hago corte el lunes temprano, el martes temprano, yo ya termino, a más tardar, reviso los que enviaron el lunes a última hora, y yo subo las notas y las registro. Lo que les publiqué a ustedes en el grupo de WhatsApp, pregúntaselo a la compañera Adriana. Listo. ¿Qué otra pregunta? Sí, la segunda tiene que ver con una solicitud que yo le hice a la compañera Adriana sobre el envío del material por parte de Redal a cada uno de nosotros, teniendo en cuenta de que es un material muy pertinente. La verdad que a pesar de que el grueso del curso ha sido asincrónico, la formación, me refiero al desarrollo de la formación, ha sido una acción de capacitación muy pertinente, muy buena. Y en ese sentido, pues te solicito a ti también la posibilidad de que nos puedan compartir todo ese material desde el módulo 1 hasta el último de los módulos. Sé, como Adriana me dijo, que podemos descargarlo. Obviamente se puede, pero es muy engorroso. Pero también sé que ustedes pueden tener ese material ahí disponible como para que lo compartan al correo de todos nosotros. Bueno, listo. Ya igual se lo manifestaste a la compañera Adriana. También esa inquietud es directamente con ella. Podrías como insistir en el tema. Yo estoy de acuerdo en que el material de la plataforma es muy importante, es muy didáctico. Y aparte de eso, como les dije, vamos a adicionar por parte nuestra otro material, digamos, adicional para que ustedes pues tengan allí toda una batería muy desde lo técnico aterrizada desde el punto de vista pedagógico a la práctica en temas de seguridad social integral. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a abordar temas inicialmente relacionados con la pensión de sobrevivientes. La pensión de sobreviviente, digamos que ha sido desarrollada en el capítulo 4 de la Ley 100 de 1993 y es aquella
prestación social fundada en los principios de solidaridad y universalidad de la seguridad social, que busca garantizar a los familiares de la persona fallecida, que puede ser afiliada o pensionada, no únicamente afiliada, una estabilidad económica suficiente para asegurar su subsistencia en condiciones dignas. Máxime cuando dicha prestación, la mayoría de las veces, es la única fuente de ingreso de sus beneficiarios, que tiene por fin evitar una situación de desamparo. Entonces, es importante desde esta diapositiva plantear dos cosas. Lo primero, que la pensión de sobreviviente es para la persona afiliada o pensionada fallecida, ¿sí? Y también tenemos que entender que el hecho de que sea la única fuente de ingreso de los beneficiarios o no, no es un requisito para acceder a la pensión. Esto que estamos planteando aquí lo establece una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con el hecho de que existía el debate sobre la dependencia absoluta del causante en alguna época. Incluso hubo casos aquí en Cali y yo de alguna manera viví uno de esos casos en los cuales algunos juzgados consideraban que si el sobreviviente o la sobreviviente tenía otras pensiones, desbordaba los fines de la pensión de sobreviviente. Yo tuve un caso de una señora que había tenido su propia pensión de vejez, aparte digamos, del sector privado normal, pero aparte de eso ya había trabajado desde muy joven, fue docente y entonces tenía una pensión de gracia como docente, tenía dos pensiones, la de vejez y la pensión de gracia, la de vejez sumando tiempos de docente con otros tiempos en el sector público igual, tenía la pensión de gracia, tenía una pensión de sobreviviente de un primer esposo que falleció estando muy joven, en los dos, ella tenía como 30 años y el esposo tenía por ahí 35 y falleció. Y luego con los años, como a los 10 años, se casó de nuevo y volvió a vida. Esta señora iba por la cuarta pensión. Dos de ellas, la del primer esposo, iba por la segunda pensión. Y resulta que la juez negó esa segunda pensión diciendo que eso afectaba la sostenibilidad del sistema y que los fines de la pensión de sobreviviente era garantizar los derechos del núcleo familiar que quedaba desprotegido de la persona que moría. Y resulta que esta señora ya tenía sus hijos mayores de edad, profesionales, no, vivía sola, tenía patrimonio y tenía estas pensiones. Entonces, de acuerdo a los fines de lo que busca la pensión de sobreviviente y esos principios de solidaridad y universalidad, no concedía la pensión y amparaba el principio de sostenibilidad fiscal del sistema, y hizo un análisis grandísimo sobre la crisis del sistema pensional, y esa posición alcanzó a tomar fuerza en algunos juzgados aquí en Cali, pero finalmente fue derrotada por el tribunal cuando los abogados, entre esos el suscrito fue uno de ellos, apelábamos indicando que cuando la norma establece de manera clara derechos, tú solo puedes acudir a los principios, a los fines de la norma para garantizar otros derechos o garantizar esos mismos derechos que la literalidad de la norma en un momento dado no alcanza para otorgarlos. Y ese caso ya lo vimos en el curso pasado de un caso también práctico que les propuse, que tuvimos en la oficina, de la chica que quedó viuda muy joven y nunca podía acreditar los 5 años de convivencia. Entonces vimos cómo la norma te exige unos requisitos, y tú puedes, a ver, Didier, a ver, silenciemos a Didier. Listo. Entonces, la norma te exige unos requisitos y tú puedes, como juez o como abogado, decir: inaplico esos requisitos y acudo a principios para conceder. Inaplico el principio de la convivencia de los 5 años y acudo al principio para garantizar el derecho de esta joven y su niña. Entonces, fíjate cómo tú puedes inaplicar normas y ir a buscar principios
pero para cristalizar el principio de progresividad, para conceder. Pero tú no puedes, que era lo que hacía estos jueces, entre esos es la juez donde yo tuve ese proceso, que es inaplicar una norma argumentando que se consulta su espíritu o su finalidad para negar el derecho que se desprende claramente de la norma. Eso sí ya no lo puedes hacer porque eso es aplicar un principio de regresividad frente a lo que establece la ley. Entonces, este es un primer elemento muy interesante que hay que traer a colación y es, si la pensión de sobreviviente no te exige dependencia económica respecto del cónyuge o compañero o compañera permanente, no puede el legislador, bajo el argumento de que ella no dependía, negarla. En cambio, fíjense que frente a los padres, si no hay cónyuge o no hay hijos, tienen derecho los padres, pero debe acreditarse una dependencia económica total o parcial, por ejemplo, o los hermanos inválidos. Si la norma te dice que hay que acreditar dependencia, bueno, la norma lo dice, pero respecto del cónyuge, la norma no te habla de dependencia. Luego una persona puede tener pensiones de sobreviviente, las que pueda tener, si logra acreditar los 5 años de convivencia con la persona que falleció. Y si esa persona dejó causado el derecho, se pueden reclamar. Entonces, ese es un tema muy interesante y una primera idea que debemos tener relacionada con la pensión de sobrevivientes. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a la pensión de sobrevivientes? Entonces, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción? A ver, aquí me aparece que mi conexión está débil. ¿Ustedes me escuchan bien todo el tiempo? A veces se me entrecorta. Díganme. Perfectamente, Oscar. Escucha Perfectamente. bien. Bueno, muy bien, listo. Entonces, sigamos adelante. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Y aparte de eso, se deben acreditar otras condiciones. Entonces, digamos, hay 2 momentos de la pensión de sobreviviente. Primero tenemos que analizar que la muerte genera consecuencias jurídicas. La muerte es un hecho jurídico también. Entonces, así como el nacimiento, incluso desde ahí el no nacido ya tiene algunos derechos a partir de determinadas semanas, por lo menos de lo que tenemos, hasta donde tenemos hoy nuestra legislación. Entonces, y los efectos jurídicos se desprenden más allá de la muerte. Entonces, con la muerte nace todo el derecho, digamos, de las sucesiones dentro del derecho de familia, nacen derechos civiles y en términos pensionales lo que tenemos que preguntarnos es si cuando esta persona fallece dejó causado o no el derecho a la pensión. Es lo primero que tenemos que mirar. Si la persona dejó causado un derecho a una pensión y si ya la respuesta a esta primera pregunta es sí, ya tenemos que preguntarnos quién tiene posible derecho a reclamar esa pensión o si, como puede ocurrir, la persona deja causado el derecho a la pensión, pero nadie tiene derecho a reclamarla y esa pensión, entre comillas, se pierde, o sea, queda en las arcas de el Estado en caso tal de que estemos en colpensiones. ¿Sí? En el caso tal de que estemos hablando del fondo privado, ya sí sabemos que el dinero, si no hay derecho a la pensión, el dinero que quedó allí acumulado puede o se vuelve parte de la masa herencial o sucesoral, que es una de las ventajas, de las pocas ventajas de los fondos privados. Entonces, es importante tener en cuenta esos 2 momentos, o esas 2 preguntas. ¿Se dejó causado el derecho? Sí, listo. ¿Alguien cumple los derechos para reclamar? Listo. Entonces, ¿cuándo se deja causado el derecho? ¿Cómo podemos responder a la primera pregunta? Si quien fallece es pensionado, es muy simple la respuesta y es
no tiene que acreditar ningún otro, pero la pensión de por vejez o por invalidez, debe ser por vejez o por invalidez, debe ser la pensión. ¿Por qué? Porque no hay pensión de sobreviviente de pensión de sobreviviente, ¿cierto? Porque sería hasta la eternidad, pues, una pensión de nunca acabar. Entonces, si alguien disfruta una pensión de sobreviviente, consigue una nueva pareja, cuando muere no puede darle la pensión de sobreviviente que recibió a su nueva pareja. Entonces, esa obviamente no genera que se cause en favor de beneficiarios derecho pensional alguno. Pero eso frente al pensionado, pero frente al afiliado, el tema ya es diferente. El afiliado es la persona que en un momento de su vida se incorporó al sistema, se afilió al sistema, llenó un formulario para vincularse al sistema. O sea, el afiliado no quiere decir que estés trabajando en ese momento. Tú puedes estar hoy desempleado o desempleada y sin embargo estás afiliado al sistema. Puedes ser desempleado o desempleada y aún así dejar causada una pensión de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque la pensión de sobreviviente me exige haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años antes del fallecimiento. Entonces, si una persona, y esas 50 semanas no deben ser continuas, pueden ser discontinuas. Entonces, si una persona trabajó 3 meses, dejó de trabajar 1 año, luego trabajó 2 meses, dejó de trabajar otro año y luego trabajó 8 meses en ese último año, pues esta persona completó las 50 semanas y si fallece, dejó causado el derecho a la pensión a su núcleo familiar. Entonces, aún si el momento de fallecer se encontraba desempleado o desempleada. Entonces, respecto del afiliado o afiliada, lo que tenemos que analizar es si cotizó 50 semanas dentro de los últimos 3 años, sea que hayan sido continuas o discontinuas. Recordemos que 50 semanas son casi un año son 52 semanas. Entonces, es casi un año el que tuvo que haber cotizado. Entonces, allí se deja causada. Hay otras maneras, digamos, especiales de dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes y la principal dentro de esas excepciones es haber cumplido los requisitos de tiempo de semanas para causar la pensión de vejez y no ser pensionado por vejez. ¿Por qué? Pues porque le falta la edad, ¿cierto? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 1.300 semanas cotizadas, pero no tienes los 62 años, si eres hombre, o los 57 si eres mujer, que eso pasa muchísimo. Entonces la gente dice, tengo mis semanas, me falta la edad. Entonces esa persona, pues como le falta la edad, no puede reclamar su pensión de vejez. Y de pronto esa persona deja de cotizar porque solo le falta la edad. Yo necesito más semanas. Y dejó de cotizar hace 4 o 5 años y fallece. Entonces, no tiene pensión por vejez, ni cotizó ni una sola semana en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, no, pues si él ya tiene sus semanas para la pensión de vejez, estaba esperando la edad y fallece, pues no es justo que la familia quede desprotegida. Entonces, esa es una de las excepciones en las cuales, a pesar de que la persona no esté pensionada, ni tenga las 50 semanas en los últimos 3 años, deja causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. ¿Listo? Ahí está claro. Ahora, complejicemos el caso para que miremos las tragedias que uno todos los días se encuentra. Si una persona cotizó, no las 1.300, cotizó 1.000 semanas, trabajó 20 años de su vida, le faltan las 300 semanas y dejó de cotizar por lo que fuera y no cotizó en esos últimos 3 años y la persona fallece, esa persona no deja causada la pensión. No la deja porque no tenía los requisitos para la pensión de vejez. Entonces, en la práctica nos encontramos personas que cotizaron 1 año y dejaron pensión de sobreviviente y otras que trabajaron 20 años y no dejaron pensión de sobrevivientes. ¿Por qué? Ustedes ya saben por qué. Cuando en la calle digan, no, es que ¿cómo no le van a dar la pensión a su familiar si es que el vecino trabajó 2 años y dejó pensión?
y cómo su familiar que trabajó 20 no va a dejar pensión. No, usted debe conseguir un buen abogado y verá que eso es, no, ustedes ya saben por qué ocurre eso, ¿sí? Entonces, son los últimos 3 años, dentro de esos últimos 3 años hay que cotizar 50 semanas. Y ese mismo requisito nos lo exigen para la pensión de invalidez. Son 50 semanas en los últimos 3 años. Por eso, y ya también creo que se los dije, cuando a uno le dicen los jóvenes que no, yo no cotizo porque yo no me voy a pensionar, hay que hacerles ver esto. Y usted siempre debe garantizar 50 semanas en los últimos 3 años como mínimo para usted estar cubierto para invalidez, para muerte frente a su núcleo familiar. Eso es el requisito. Entonces, eso es muy importante. Entonces ya analizamos el caso y vimos que quedó causada la pensión. O sea, sí, esta persona falleció y dejó causada la pensión, o porque era pensionado por vejez o por invalidez, o porque tenía más de 1.300 semanas, o porque tenía 50 semanas en los últimos 3 años. Hay una pensión ahí lística para ir a cobrarla. Entonces, ¿quiénes la pueden cobrar? ¿Quiénes tienen derecho a cobrarla? En primer lugar, tienen derecho el cónyuge o la compañera permanente supérstite. Entonces aquí, cuando decimos el cónyuge o la compañera, obviamente entendemos de manera indistinta que es hombre o mujer, no nos vamos a enredar allí. El cónyuge o la cónyuge, el compañero o la compañera. También debemos recordar que esto aplica para las parejas del mismo sexo. La norma está redactada de esta manera, pero ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy profuso, donde nos condiciona la interpretación de esta manera amplia, como acabo de indicarles. Entonces, en forma temporal, el cónyuge o la compañera supérstite, siempre y cuando a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal tendrá una duración máxima de 20 años. Vean aquí cómo vamos hilando fino. Ahora les explico, lo voy a leer rápidamente, ahora les explico un par de cosas. En forma vitalicia, el cónyuge, compañero permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. Entonces, vamos por ahora, hagamos un corte allí. Entonces, pónganle pues cuidado. Cuando una persona fallece, ya dejó causado el derecho, estamos en la reclamación. Si quien sobrevivió, si el cónyuge supérstite es una persona menor de 30 años, la pensión solo se la van a dar por 20 años. Esto mucha gente no lo sabe. No, le dejó la pensión, siempre creemos que es vitalicia. No. Si es menor de 30 años, el beneficiario, el que va a reclamar, la pensión solo va a ser por 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona de esa pensión debe empezar a cotizar para su propia pensión de vejez, porque cuando pasen esos 20 años, no tiene que estar pensionado para que le puedan quitar la pensión, no. Esté pensionado o pensionada o no, a los 20 años se va a quedar sin pensión sí o sí. Y como son 1.300 semanas, las que uno debe cotizar de entrada son 26 años que deben estar cotizados. Y fíjate que la pensión nomás te está cubriendo 20 años, se está cubriendo esta pensión de sobrevivientes. Entonces, ese es un tema muy interesante que debemos analizar. Y lo otro es que la pensión es vitalicia si tiene más de 30 años. O sea que la pensión es vitalicia o no, a veces por cuestión de meses, de cuestión de días. Uno encuentra casos que por una semana la pensión dejó de ser vitalicia y fue solo por 20 años. Pero si si el sobreviviente o la sobreviviente procreó un hijo con el causante, entonces allí ya no importa si es menor de 30 años ese supérstite. Por haber procreado un hijo con el causante, ya la pensión se volvió vitalicia. Ahora, si de pronto el hijo no fue procreado y fue adoptado, entonces allí, ¿qué pasa? Pues ustedes ya saben, porque pusieron atención cuando hablamos de los hijos de crianza, que se protegen todas las formas de familia, o sea que aplica normal. Y si es un hijo de crianza, pues también debe aplicar, ¿ya? Solo que volvemos al tema probatorio,
y seguramente el fondo te va a decir que no y vas a tener que ir ante un juez. Pero ya sabemos que aplica para hijos de crianza, aplica para hijos adoptados y por supuesto para los hijos biológicos o consanguíneos. Entonces, esa es esa primera parte. Si es mayor de 30 años es vitalicia, si es menor de 30 años pero tiene un hijo con el causante es vitalicia, pero si es menor de 30 años y no procreó, no tiene hijo adoptado o de crianza con el causante, pues la pensión solo será por 20 años. ¿Y qué ocurre si la pensión es vitalicia? Pues que esa persona va a poder tener las dos pensiones. ¿Por qué? Porque de la misma pensión que está recibiendo vitalicia, cotiza para su propia pensión de vejez, y cuando esta persona logre 1.300 semanas, va a ir a reclamar su pensión de vejez y va a poder disfrutar de esas dos pensiones a lo largo de su vida, lo cual no ocurre, pues obviamente en el primer caso de los 20 años. Ese es un tema que es interesante tenerlo claro en la práctica, cómo opera para este tipo de casos. Ahora bien, también son beneficiarios los hijos menores de 18 años. Allí no tenemos ninguna discusión. Los hijos mayores de 18 y hasta los 25 que estén estudiando, ¿cierto? Entonces, nosotros las diapositivas, y esto voy a poner un pie de página en mis próximas diapositivas, y es que las diapositivas son una herramienta pedagógica para que ustedes se apoyen un poco y para que yo me apoye, pero ustedes deben ir a la ley, ¿sí? Porque las diapositivas están dentro de un contexto pedagógico. Yo generalmente no estoy transcribiendo, pues. Entonces hay que tener cuidado porque fíjense que la diapositiva dice que estén estudiando. Entonces yo digo, no, yo soy autodidacta, estudio en mi casa, o yo estudio en mi tía, me está enseñando a hacer X. No, la norma lo que dice es que estén incapacitados para trabajar por su condición de estudiantes, ¿sí? Entonces el otro día alguien me decía, pero es que si estudia y trabaja, ¿cierto? Es una pregunta muy inteligente y yo diría, tiene derecho a la pensión, pero allí tenemos que argumentar un poco mejor porque ahí ya salimos de la norma y vamos a los principios. ¿Cómo así que entonces me van a cercenar mi derecho al trabajo? Entonces es discutible cuando la norma lo establece así, que estén imposibilitados para trabajar, o sea, para vivir por sí mismos, económicamente porque están estudiando. Entonces uno dice, venga, pero eso cercena también el derecho, la posibilidad de tener un trabajo digno. Soy joven, pero pues siendo joven, generalmente no tengo sueldos muy altos entre los 18 y los 25 años, pero indistintamente de ese debate, estoy estudiando y pues eso tiene unos costos asociados y unos deberes, y ya no está quien me proveía porque falleció, entonces uno puede argumentar. Pero el requisito que sí no se puede soslayar es el que nos invita a demostrar que estamos estudiando en una entidad reconocida por el Estado colombiano. Si no puede ser, puede ser un instituto humilde, técnico, puede ser una entidad como un colegio acelerado, por allá en una casa, en un barrio popular, hay un colegio acelerado, no importa, lo importante es que esté acreditado y reconocido por el Estado colombiano como una entidad que ofrece educación. No tiene que ser profesional, ni por eso les digo, puede ser desde media, desde primaria, lo que sea, pero debe ser una entidad acreditada. Por ese tema se han perdido muchas pensiones para los jóvenes entre los 18 y los 25 años. Y eso hay que acreditarlo cada periodo académico lectivo, y cuando eso no ocurre es porque el fondo pues es laxo, pero puede pedir cada semestre que le garanticen eso y suspender el pago de las mesadas. Y por supuesto tienen derecho los hijos e hijas inválidos que dependían económicamente del causante. Entonces, fíjense que hay que acreditar la condición de invalidez y acreditar así de manera sumaria la dependencia económica, que pues no es nada difícil en principio, por el caso excepcionales donde puede ser un poco complicado, como cuando hay grandes herencias o cosas por allí, que puede discutir el caso, pero con un buen ejercicio jurídico. Otra vez de los principios, en la condición de invalidez, digamos, es la principal aquí más que la dependencia. Entonces, también es importante recordar que eso es mientras persista la invalidez. Entonces, todas las pensiones que estén asociadas a una condición de invalidez cesan cuando cese la condición de invalidez. Y hay veces donde sí cesa la condición de invalidez por avances tecnológicos, por procesos de rehabilitación,
por desarrollos, digamos, terapéuticos asombrosos. Hay casos relacionados con temas cognitivos que no son muy elevados, la afectación y la calificación queda bordeando el 50% y con ciertos tratamientos puede subir más allá del 50 y retirar esa pensión. Entonces, desde el punto de vista práctico, pues cuando las personas les declaran inválidas, ya sea para su propia pensión de invalidez o ya sea en el caso de una pensión de sobreviviente para un menor inválido o un hijo inválido, sea mayor o menor, y se mueve muy cerca al 50%, es importante asesorarse para evitar que en el transcurso del tiempo esa pensión pueda ser retirada producto de una posterior revisión de las entidades de seguridad social. Bueno, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este, y a falta de todos estos, los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de este. Entonces, con relación a la dependencia de los padres, esta parte que dice de forma total y absoluta que está en el ordenamiento jurídico fue declarada inconstitucional. Esto ha sido revisado y la dependencia puede ser parcial o total, parcial o totalmente. Entonces, del causante, vamos aquí a ajustar de una vez. Esto fue un debate muy interesante porque habían padres que no, o sea, el fondo de pensiones iba a la casa y se veía que la señora vendía peluches ahí en la ventana, ya no dependía totalmente del causante y negaba la pensión. Entonces, ya uno debe acreditar probatoriamente algún nivel de dependencia, que ese hijo le ayudaba a su padre económicamente. Entonces eso nos permite que así incluso los padres estén pensionados, tengan su propia pensión de vejez, puedan tener pensión de sobreviviente de sus hijos, así ellos estén pensionados, ¿sí? Porque generalmente las pensiones no son muy altas, son de un mínimo, 1,5 millones, 2 millones, y todos sabemos que ese dinero pues se queda corto para sostener una persona de la tercera edad, que muchas veces tiene diagnósticos, tratamientos, por ejemplo, alternativos que no cubre la EPS, pero que le mejoran su calidad de vida, terapias, aspectos recreativos de su vida y demás, que hacen que su vida sea digna y que al morir la persona que le ayudaba a que tuviera mejores condiciones de vida que desbordaban su propia pensión, entonces debe garantizarse que esa persona mantenga ese nivel de vida que tenía cuando recibía ese apoyo parcial de ese hijo que falleció. Entonces ya la dependencia no es total. Este es otro tema muy importante porque los fondos de pensiones siguen negándolas. Cuando yo le hago énfasis en varios de estos temas, que me extiendo un poco, es porque los fondos las niegan. No es para teorizar aquí, sino que ustedes tengan muy claro el concepto para que puedan discutir, orientar a sus compañeros del sindicato, de la familia y demás, que así el fondo argumente que la dependencia es total o absoluta, porque así lo dice la ley. Ustedes ya saben que eso ha sido totalmente revisado y yo mencionaba la interpretación de esas normas por los principios constitucionales a través de las sentencias. A falta de padres y todos los anteriores, pueden tener derecho los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de este. Entonces, para redondear, digamos que hay unos pisos, imaginemos un edificio. Entonces, cuando la persona muere, ya sabemos que quedó causada la pensión de sobrevivientes. Primero tenemos que verificar o descartar la existencia de cónyuge, compañero e hijos. Estos dos están en un mismo nivel, en un mismo piso. Los otros están en los pisos de abajo. A los otros no los miramos, los otros no tienen derecho todavía. Si hay cónyuge, compañero o compañera y no hay hijos, pues el 100% es para ellos. Y ya no importa si los padres dependen o no económicamente, si hay hermanos inválidos, ya no nos importa. ¿Por qué? Porque hay cónyuge, ya nadie más puede reclamar, ¿sí? Igual ocurre con los hijos. Acuérdense que están en el mismo piso. Entonces les digo, si hay cónyuge y no hay hijos, ya el cónyuge compañero excluye todos los otros, punto.
No importa que estén muy mal, muy pobres y el cónyuge sea millonario. No, el cónyuge tiene derecho. Punto. Si hay, igual, si no hay cónyuge, pero hay hijos con derecho, estos excluyen todos los otros. Igual. Si hay cónyuge o compañero y hay hijos con derecho, porque pueden haber hijos sin derecho, ustedes ya saben, el hijo de 40 años que no es inválido tiene derecho. Si no hay hijos, perdón, si hay hijos con derecho y hay cónyuge o compañero, entre ellos se la dividen, pero no proporcionalmente entre sí, sino que la pensión, que supongamos es de 2 millones, 1 millón va para la habitación, digamos que es un piso de 2 habitaciones, entonces en la de los hijos va el 50% y la del cónyuge o compañero va al otro 50%. Entonces, si son 5 hijos, la parte de los hijos se divide entre los 5. Si la pensión es de 2 millones, es 1 millón para hijos y hay 5 hijos, a cada uno le toca de a 200.000. Y al cónyuge, pues le toca su millón. Pero resulta que si hay 2 cónyuges o compañero, hay hubo convivencia simultánea por allá, que ya lo vamos a ver a continuación. Supongamos el juez dice, a cada beneficiario, cada cónyuge o compañero le va a dar el 50%. Entonces a cada uno le tocaría 500.000 pesos y como eran 5 hijos, a cada hijo de a 200.000 pesos. Entonces es importante entender que en este primer piso están en igualdad de condiciones cónyuge, cónyuge e hijos. Si es un cónyuge y un hijo, pues cada uno del 50%. Entonces ya es importante que tengan claro ese concepto respecto a cuantía. Ahora bien, si hay hijos con derecho, pero esos hijos luego pierden el derecho, esa parte no se pierde, sino que acrecienta el monto de la pensión de los cónyuges, ¿ya? Que es generalmente vitalicia, de acuerdo a lo que vimos hace ratito, ¿ya? O mientras, si es la pensión de 20 años, porque la persona era menor de 30 y no tenía hijos. Entonces, por ejemplo, si hay un hijo, poner el ejemplo fácil, y ya ustedes llevan ese ejemplo fácil a casos difíciles. Entonces, si hay un hijo nomás y hay un cónyuge, entonces cada uno tiene el 50%. Este hijo cumple 18 y no estudia, pierde su 50%, ese 50% se le suma al cónyuge. O si ese hijo estudia hasta los 25, tal, igual se le suma al cónyuge. O sea, cuando el hijo deja de percibir el derecho, esa pensión, esa parte de los hijos pasa a el cónyuge. No puede ocurrir que diga, es que no dejó cónyuge, pero dejó hijos y mamá. Y la mamá está muy pobre y los hijos también. Entonces, la de la mitad de los hijos, la mitad de la mamá, no, porque están en pisos diferentes. La totalidad allí es para los hijos y cuando los hijos pierdan el derecho, porque no hay ningún inválido, va a pasar el tiempo y demás, esa pensión hasta ahí llegó. No vamos luego a pasarla a los hijos a los padres. Eso es muy importante entender eso. Entonces, ahora sí, si no hay cónyuge, compañero, compañera y no hay hijos con derecho, solamente cuando no hay nada de eso, yo puedo ir a mirar quién sigue. Y ahí es donde siguen los padres. De nuevo, pueden haber padres millonarios y los hermanos inválidos muy mal, no importa, son los padres. Y solamente a falta de padres con derecho, yo puedo ir a los hermanos inválidos. Entonces, yo creo que hasta allí está claro el concepto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, alza la Hay una mano. pregunta en el chat, Oscar. Sí. Ah, bueno, a ver, voy a mirar. A ver, yo me paso por el chat. El chat. Según el material de estudio, los hijos de crianza no pueden heredar pensión de sobrevivientes. Bueno, nosotros vimos aquí el tema de los hijos de crianza. No sé si alguien quiere, a ver, pregunta a Carlos Donoso. No sé si alguien quiere dar su opinión sobre el tema. Y también está alzando la mano Carlos Yepes. Entonces, Carlos, cuéntanos qué inquietud tienes y quien quiera de pronto referirse a lo de los hijos de crianza, entonces da la opinión y si no, entonces ya yo le respondo la inquietud. Entonces, Carlos, cuéntanos. Oscar, buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches. Sí. Ok. Una pregunta está relacionada con el tema de los hermanos que puedan estar en capacidad de recibir la pensión de sobrevivientes, pero tú cuentas de un requisito y es que tiene que ser inválidos, pero de acuerdo a la lectura hacia lo que estoy tratando de buscar, encuentro que ya no es necesario que sean inválidos, sino que sean dependientes económicamente, pues para que se le pueda
otorgar esa pensión de sobrevivientes. Eso es uno. Y lo otro, yo la verdad no sé qué tanto me profundice o me enredé, y es que encontré que, yo no sé cómo llamarlo, las diferentes relaciones que se pueden llegar a tener en una pareja, existe el concubinato, pero no sé si el concubinato se refiere a parejas de unión libre, o es una forma de matrimonio, o es la poligamia, o qué carajos es eso. Listo, bueno. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta por allí para responderles en bloque? A ver, yo veo si alguien más está alzando la mano. Bueno, Carlos, yo creo que puedes bajar la mano. Ya le bajamos la mano a Carlos. Listo, bueno, entonces, le bajé la mano y volví al show. Bueno, entonces vamos a dar respuesta. Lo primero, según el material de estudio, los hijos de crianza no pueden heredar pensión de sobreviviente. Lo primero es precisar que la pensión de sobreviviente no se hereda, ¿cierto? La herencia es algo totalmente distinto, ¿ya? Pero pues entiendo que el sentido de la pregunta es si es beneficiario o no de la pensión de sobrevivientes. Mi posición es que sí puede ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Claro que sí, ya, claro que sí. El tema es que es un asunto probatorio, igual que cuando nosotros decimos los nietos tienen derecho a la pensión, que uno dice no, en condición de nieto no, pero en condición de hijo de crianza sí. Entonces, si ustedes tomaran, y les voy a poner un ejemplo tan simple como este. En los casos que vimos de hijos de crianza, al hijo de crianza le dieron una pensión justamente de sobrevivientes, ¿sí? Es que yo no sé, por eso quería que alguno de ustedes contestara, porque si no, o sea, en la clase pasada hablamos de pensión de sobreviviente para hijos de crianza y vimos sentencias de la Corte Suprema de Justicia y vimos sentencias de la Corte Constitucional que concedieron pensión de sobreviviente a un nieto y a un sobrino de quienes fallecieron, pero no por nietos o sobrinos, sino porque demostraron que eran hijos de crianza. O sea, ese fue el tema que vimos. Entonces, por eso dije, pues que alguien le conteste a Carlos, y yo le agradezco a Carlos la pregunta porque él la hace y seguro que otros la tienen y no se animan a hacerla, y él hace la pregunta. Entonces le confirmo, Carlos, sí, los hijos de crianza sí pueden ser beneficiarios de pensión de sobrevivientes, y ese tema ha tenido un desarrollo jurisprudencial. Incluso por allá yo creo que les comenté que tenía un canal donde íbamos a responder unas preguntas el miércoles, que no pudimos hacerlo porque aquí, de hecho, quité ahorita la reproducción del video porque se me estaba colgando el internet y no he podido hacer la retransmisión desde acá. Pero en el canal, si quieren profundizar sobre hijos de crianza, en el canal de YouTube yo tengo un video donde analizo una sentencia de hace 4 años, y va a salir dentro de 15 días un video que ya pregrabamos abordando a profundidad este tema de la pensión de sobrevivientes para hijos de crianza. Entonces, sí, Carlos, sí tiene derecho. Ahora, con relación a lo del concubinato, eso es una expresión que es igual a una especie de unión marital. De hecho, esa palabra ya no se usa. Tú la vas a encontrar por ahí en algunas normas, pero esa palabra ya digamos que no existe, por decirlo desde el punto de vista jurídico. Tú no hablas de concubino, pero el concubinato hacía referencia a lo que hoy entendemos como uniones maritales de hecho. Entonces no tenemos que enredarnos con el tema del concubinato, sino la unión marital de hecho, que sabemos que se configura tras 2 años de convivencia, ya que es la misma figura del compañero o compañera permanente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Perdóname, me falta lo del Sí. hermano que al fin Uy, qué pena. debe tener Sí, dependencia o no, esto debe sí. ser inválido o no. Sí. Hoy por hoy, la tesis que se establece para acreditar y acceder a la pensión de sobreviviente por parte de hermanos es que sean inválidos. Ahora,
allí digamos que hay un matiz y es, vamos a poner dos ejemplos para que lo veas. Hoy en Colombia la condición de invalidez se acredita con una pérdida de capacidad superior al 50%, pero hay mucha gente que nunca la calificaron. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, condiciones congénitas y entonces nunca laboraron y generalmente a uno lo califican es cuando trabaja. Tuvo gente que nunca laboró y desde que nació pues tenía una situación que hacía que no fuera apto para laborar y la familia trabajaba y listo, siempre lo afiliaron a la seguridad social y siempre tuvo sus servicios de salud, pero nunca tuvo una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, en esos casos, desde el punto de vista, digamos, lo técnico de lo que establece la norma, entonces, digamos que no sería inválido. ¿Por qué? Porque no ha sido calificado, pero desde la realidad sí es una inválida, ¿ya? Entonces, tú demuestras esa condición de invalidez, allí tenemos que ir al espíritu de la norma nuevamente, pero esa demostración de condición de invalidez tienes que acreditarla, tienes que probarla. Entonces, hay casos en los que se da derecho a los hermanos que dependen económicamente, pero porque realmente están incapacitados. Hay un caso, recuerdo una tutela que vi hace algún tiempo, que era dos ancianas que dependían de su hermano anciano y las dos ancianas no tenían ningún tipo de pensión, estaban casi postradas, una de ellas incluso tenía una cuidadora que le daba de la EPS y entonces en ese caso se les concedió la pensión de invalidez en condición de hermanas, o sea, mejor dicho, la pensión de sobreviviente como hermanas y no tenían ningún dictamen, tenían la invalidez propia de la vejez, ya estaban ya muy ancianas y no tenían cómo trabajar y no tenían posibilidades de vincularse al mundo laboral ni tenían ningún otro ingreso. Entonces, pero allí la pensión se las negaron y el abogado hizo un argumento muy interesante pues, desde los fines, desde lo que te estoy diciendo, es ¿qué es la invalidez? Más allá del aspecto técnico del 50%, desde el punto de vista de la realidad. Y la invalidez es que tú estés totalmente incapacitado para trabajar, en este caso porque son unas ancianas que ya, etcétera, etcétera, no pueden hacerlo, o porque es un hermano que nunca fue calificado, pero tiene un diagnóstico X y ese diagnóstico X le impide vincularse al mundo laboral. Entonces, oficialmente no está declarado como inválido, pero tú demuestras en el juicio que es una persona que no puede trabajar y es un hermano que depende económicamente y se la dan, ¿listo? Pero ahora vamos al otro ejemplo. Resulta que yo tengo 45 años o tengo 50 años y no consigo trabajo y yo demuestro que he presentado 50 hojas de vida, que soy buen vecino, que he tenido mala suerte y dependo económicamente de mi hermano y tú lo demuestras, mire, es que yo le pago a él esto, o si la persona vive en España, la persona que falleció demuestra que Mejamen le consigna al hermano que está aquí en Colombia, que fue despedido por la pandemia, o incluso es una persona limitada físicamente, pero no es inválido y esa limitación física no es suficiente, digamos, desde el punto de vista del argumento constitucional. Supongamos a alguien que tenga una deficiencia para caminar, por ejemplo, ¿sí? Pero que no ande en silla de ruedas, ni siquiera con muleta, de pronto con bastón, o sea, estoy poniendo cualquier ejemplo. No, o sea, no tiene que ser que cualquier tipo de dependencia. Si es alguien que está en etapa de vida productiva y está desempleado, por ejemplo, no, nunca te van a dar la pensión. ¿Listo? Entonces, el punto aquí no es la dependencia, el punto aquí es la dependencia atada a una incapacidad de trabajar y esa incapacidad debe tener un origen orgánico, físico, psicológico, psiquiátrico, ¿sí? No es del medio económico, que no consigo trabajo, etcétera, no. Entonces, la dependencia debe estar atada a una condición de que te imposibilite trabajar y la norma dice inválido y lo ideal es que las personas en esas situaciones se hagan calificar para cuando se dé una contingencia, inmediatamente esté reconocida como inválida dentro del Estado, la norma colombiana, para que no le nieguen la pensión. Si se la niegan, pues busca un abogado, pero debe estar en una condición como la que te he dicho. No es que porque es que mi hermano está como, no ha tenido buena suerte o no ha sido pues No, como el... ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, no, esa es la condición. completamente
para mí es completamente claro lo que tú comentas, pero pues me llama la atención bastante, pues lo digo por mi caso en particular, mi hermana tiene hace 30 años lupus, ¿sí? Por su condición ella nunca ha podido trabajar, pero pues incapacidad física como tal no tiene, tiene otras enfermedades anexas al lupus que se lo ha generado propiamente la enfermedad. Y pues imagínate, hace 30 años, jamás en la vida cotizado, nunca pensión ni nada, nunca, jamás ni siquiera terminé el bachillerato, con eso te digo todo, ¿sí? Pero entonces en caso de que yo falte, muy seguramente mis papás quedarán con la pensión porque no tengo hijos ni nada, pero entonces mi hermana sí, pues realmente ella no aprendió ningún oficio, ningún arte, no tiene ningún negocio, no tiene nada, el que soporta la casa soy yo, ¿qué va a pasar con ella? Sí, claro, sí, es una situación complicada y por eso, pues allí lo sería interesante buscar una alternativa dentro del sistema de seguridad social para buscar que a ella la califique. Sí, yo no soy médico y mal haría yo en entrar pues a opinar sobre una situación que tú estás viviendo y desde una expectativa totalmente legítima tuya con relación a la desprotección en la que puede quedar tu hermana más adelante. Pero entonces entiendo la situación y ahí es muy importante porque hay diagnósticos que, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, alguien puede tener un cáncer o puede tener incluso un VIH y en unos casos podemos tenerla como inválida y en otros casos no, dependiendo del estado, de los síntomas, ¿ves? Entonces habría que mirar el diagnóstico de ella. Por ejemplo, yo creería que una persona que tiene ciertos diagnósticos psicológicamente o psiquiátricamente, que no ha podido, digamos, no puede hacer muchas cosas, debe afectarse mucho. Sería interesante yo poder construir desde una realidad, porque eso no es un invento, de lo que sufre una persona como de pronto lo puede sufrir tu hermana, una historia clínica desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, que sumado a lo fisiológico, a la deficiencia, a la minusvalía, me vaya acumulando un porcentaje, ¿sí? Entonces, pero eso ya es un tema como médico y sí es una situación complicada y ya habría que ver en su momento la casuística, digamos, las pruebas y demás, pero en principio la pregunta sería si la situación de tu hermana la podríamos asimilar a alguno de los ejemplos que yo ponía de aquellas personas que sin ser calificadas están totalmente imposibilitadas por su condición de salud para trabajar y pues yo como abogado no soy quien pueda establecer ese nexo causal entre el diagnóstico y esa consecuencia, pero creo que es probable construirlo, ¿sí? Con ayuda jurídica y con ayuda médica. Pero ahí te dejo la inquietud y gracias por la pregunta. Mira cómo la realidad desborda y nos complejiza y nos hace pensar en otras alternativas. Yo creería que en ese caso, como te digo, es importante, no sé si ella tiene alguna historia, es importante construir. Muchas veces las personas desdeñan un poco la importancia que en la calificación tiene el valor de la psicología y la psiquiatría. Eso, y esto es del módulo, no crean que nos estamos desviando. La pérdida de capacidad laboral está mediada por tres elementos: la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, que son tres cosas distintas. Y la minusvalía es la capacidad tuya de relacionarte con tu entorno de alguna manera, y allí lo psicológico y lo psiquiátrico tiene un peso grandísimo. Casi que dijéramos que la tercera parte de lo que es una calificación de pérdida de la capacidad laboral puede estructurarse a partir de una historia clínica, psicológica y psiquiátrica. Y eso muchas veces no acudimos a eso y la gente sufre cuando se enferma. La gente después de estar trabajando tiene un accidente y está postrada, ya no puede jugar con sus hijos, ya tiene problemas con su pareja, todo le duele, entonces eso hace que esté de mal genio, eso hace que esté irritable, pero nada de eso queda en la historia. Solo está que le duele y no está en la historia cómo su relación con su familia, con su pareja, con sus vecinos, con sus hijos, se afectó y lo está afectando psicológicamente o psiquiátricamente y finalmente la persona no las pensiona y cuando uno va y habla con ellas y mejor dicho, termina uno pues escuchando ese sufrimiento y uno dice, usted ha ido
a buscar ayuda psicológica y le dicen no, vaya y vuelva aquí en un año con esa historia clínica, en 2 años, que seguramente vamos a poder pelear la pensión a partir de cómo ese diagnóstico de depresión, ese diagnóstico de muchos otros trastornos pues, que se pueden encontrar allí, va a contribuir a elevar ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Bueno, entonces, bueno, gracias por el aporte, compañero, y seguimos acá. Y todo esto es del curso y es muy, muy importante abordarlo. Convivencia simultánea. La convivencia simultánea del causante con su cónyuge y uno o más compañeros permanentes. En este caso, la pensión se divide entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Segundo caso, convivencia simultánea del fallecido con 2 o más compañeros permanentes. Ocurre igual. En el primer caso, hay un cónyuge, o sea, un esposo o esposa, hubo un matrimonio, mejor dicho. Y en el segundo caso, no hubo un matrimonio. Hubo una época en que se daba prevalencia, o sea, una época en que decía, si hay convivencia simultánea entre cónyuge y compañero, se le da al cónyuge, o sea, le damos más peso a la pareja que se había casado respecto del compañero o compañera cuando había convivencia simultánea. Entonces, ya eso fue revisado, ya eso no aplica. Ya tienen, en este caso, vamos a ver que sí conviene más casarse. Ahora vamos a ver un caso, pero en este primer caso de la convivencia simultánea, y no es por un tema de discriminación legal, o bueno, ahora ustedes me darán su opinión. Bueno, mire, aquí dejé el chat abierto, la compañera Durbin dice, es fundamental lo que explica el doctor sobre la historia médica laboral para aplicar en el SENA. Se debe reportar toda afectación. Compañero y compañera, eso es muy importante. Cuando ustedes los acosen laboralmente, cuando ustedes tengan temas de persecución sindical, cuando ustedes vayan y pidan cita con su psicólogo, su psiquiatra, tienen que reportar eso y ustedes digan, mire, yo vengo porque me están acosando laboralmente, yo vengo porque tengo una situación laboral, me ponen 3 veces el trabajo que humanamente yo puedo hacer y me da miedo que no me califiquen bien, entonces me trasnocho y tengo sobrecarga laboral. Ustedes deben reportar eso en su historia clínica porque más adelante eso puede desencadenar en una enfermedad laboral. Todo ese estrés acumulado con los años puede desencadenar en trastornos y usted va a poder demostrar que eso tenía un origen laboral, ¿sí? Y recuerden que una pensión, por ejemplo, por una invalidez de origen laboral es compatible con la pensión de vejez. En cambio, si usted es pensionado por riesgo común, ya no es compatible con pensión de vejez. Además, los beneficios de que te cubra la ARL son muchos, el pago de las incapacidades y demás. Entonces, aquí no se trata de hacer ningún tipo pues, de jugadita, como diría el congresista Macías, sino de que ustedes sean muy responsables con ustedes mismos y con sus familias y reporten. Si hay algo de origen laboral, repórtenlo y vayan al médico y vayan al psicólogo y vayan al psiquiatra, que eso antes tenía tabú, ya no. Y hay que hacerlo porque eso va a ser muy importante de cara al futuro y a esos temas que estamos hablando, porque de aquí a mañana usted sufre alguna afectación física y se va a sumar esa otra afectación y eso va a ser importante. Bueno, entonces está la convivencia entre cónyuge y compañero o compañera simultánea. Está el segundo punto que está en la diapositiva, la convivencia simultánea entre compañeros permanentes, o sea, hay 2 compañeros permanentes, con ambos se vive al mismo tiempo. Entonces también la pensión de igual manera se va a dividir en proporción al tiempo de convivencia. Ahora sí viene el tema de por qué les decía, el tema del matrimonio. Resulta que hay convivencia únicamente con un compañero permanente o compañera permanente. Pero resulta que la persona se había casado. La persona, vamos a poner el ejemplo. La persona se casó por allá a los 30 años, y vivió 20 años con la esposa, hasta los 50 años. A los 50 años se separó y a los 52 años se enamoró y vivió 10 años con la nueva compañera y murió a los 62 años. Entonces esta persona no tuvo convivencia simultánea y durante los últimos 10 años vivió con su compañera.
Entonces la compañera va y cobra la pensión diciendo, yo viví los últimos 5 años, fui su compañera, lo cuidé en su enfermedad, lo llevé a la clínica. Y resulta que la esposa, que nunca disolvió ese vínculo conyugal, dice, ¿usted cuánto vivió con él? 10 años. Bueno, yo viví 20 años con él. Entonces, si la pensión es de 2 millones, adivinen qué pasa. Le toca el doble, pongamos el ejemplo fácil, que la pensión es de 3 millones, le tocan 2 millones a la esposa, que hace 10 años no veía al señor, y 1 millón a la compañera, que hace 10 años estuvo con él y vivió con él los últimos años. Por eso es importante que se divorcien cuando se separen, o también que no lo hagan dependiendo de la orilla en la que estén, ¿ya? Es importante que entiendan el concepto, ¿sí? Muchas veces, y lo vivo, muchas veces la gente se separa y dice, yo me separé de mi esposa, pero ella es la madre de mis hijos, fue la mujer que me ayudó a salir adelante, doctores, yo a ella le debo todo, pero ya nosotros no funcionamos como pareja y yo ahorita voy a ir a vivir otras cosas o tengo una novia o estoy viviendo con otra muchacha, pero yo no quiero dejar desprotegida a quien me ayuda a salir adelante, Entonces uno que le dice, pues no se divorcie, porque ella, y entonces fíjense que es interés, lo importante es uno entender, el derecho no es como que siempre usted tiene, no, si se separó, tiene que divorciarse, no, porque como humanos eso ocurre, eso que les estoy diciendo todo el tiempo ocurre, sobre todo cuando una persona convivió con la esposa 30 años, 40 y se separan y consigue otra pareja, a veces más joven, a veces dice va a disfrutar estos años de mi vida y no quiere desproteger a su esposa, a quien, entonces fíjense esta situación. En cambio, si ponemos el mismo ejemplo, exactamente el mismo, pero no era la esposa, sino que tuvo una compañera permanente con la cual vivió 20 años, el mismo ejemplo, 20 años, luego se separó 2 años y luego tuvo otra compañera permanente por 10 años. Esa compañera permanente que vivió 20 años atrás no tiene derecho a nada, ¿sí? No tiene derecho a nada. Eso es, por allá el otro día vi una tutela de un tribunal donde la concedieron. Realmente esa tutela fue a selección de la Corte Constitucional y la Corte no la seleccionó. Así que en ese caso, en ese tribunal, logró esa compañera ganarse esa tutela, ¿sí? Porque el derecho es viviente y eso es lo chévere del derecho. Si a mí me llega este caso de la compañera permanente de los 20 años y me tiene todas las pruebas, me tiene fotos de cada cumpleaños, de cada diciembre, y me tiene recibo, me tiene muchas pruebas de esos 20 años, yo demando pidiendo la igualdad y demando y vamos a ver qué pasa. Pero hoy, como está la norma y como está la jurisprudencia, aquí sí hay una ventaja para la que se casó, ¿sí? Entonces, vuelvo y le leo ahora sí que ya les puse el ejemplo, ahora me entienden mejor el concepto. Convive, tercero, vean la diapositiva. Tercero, convivencia únicamente con compañero permanente, pero con vínculo conyugal vigente. Evento en el cual la pensión se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Y aquí viene un requisito. Siempre que el cónyuge haya vivido durante 5 años o más con el causante en cualquier tiempo, fíjese. Entonces, en cualquier tiempo, si usted se casó y vivió 5 años con el señor o la señora y no se separó, ya usted sabe que cuando esa persona fallezca, por lo menos va a tener derecho a la pensión, no sabemos en qué proporción, porque es, valga la redundancia, en proporción inversa al tiempo que la otra persona que reclame vaya a acreditar. Si acredita nomás 5 años, pues le toca la mitad de la pensión. En cambio, si acredita 40 años, pues le va a tocar un poquitico de la pensión porque usted acreditó nomás 5. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro este tema, que a veces es difícil para los mismos abogados que de pronto no son expertos en esta materia, asimilarlo y he tratado de ser lo más claro posible. Aquí hay una sentencia, hay como un ejemplo que tenemos. Esto lo dice una sentencia. Así conforme lo demostrado en el proceso, la actora que era la compañera,
una de las demandantes había sido cónyuge. Entonces, así conforme lo demostrado en el proceso, la actora convivió como cónyuge del causante por 15 años, mientras que hizo lo propio durante 7, o sea, la compañera. Por lo que en proporción a dichos términos se distribuirá la pensión de sobreviviente fijada por la AFP en una cuantía inicial de 2.510.000 desde el 10 de julio de 2014, fecha del deceso del decuyus. Entonces, a la cónyuge le corresponde el 68.2%, equivalente a 1.712.000, que era la que no se divorció, y el señor de los últimos 7 años consiguió una compañera, y a esta compañera únicamente le dieron el 31.8%, que fueron 798.000 pesos. Entonces ya un ejemplo, un caso práctico, ustedes lo pueden buscar, descargar y enterarse de toda la historia, porque aquí hay muchas historias interesantes en todos estos casos. Bueno, ¿se pierde la pensión por convivencia o matrimonio futuro? Bueno, esta pregunta hoy seguramente pareciera que no tiene mucho sentido, porque tal vez todos conocemos casos en que sabemos que no se pierde, pero la traigo porque hasta hace unos años sí se perdía. Incluso hay personas que aún hoy creen que se pierde. Hay gente que le pregunta eso. Resulta que antes, cuando la persona tenía pensión de sobrevivientes y volvía a enamorarse, volvía a rehacer su vida, tenía que hacerlo a escondidas porque le quitaban la pensión, y eso es real. Eso es real. El problema es que como no estamos en la presencialidad y no puedo verlos, qué tan jóvenes están. Entonces, pero muchos de ustedes seguramente, o alguno o alguna, o sus padres, vivieron eso. Entonces, las personas cuando tenían una pensión de sobrevivientes no podían decir que se han vuelto a casar. O sea, legalmente se podían casar, pero donde se diera cuenta del fondo de pensiones le quitaban la pensión. O sea, que había que guardar un luto eterno para seguir disfrutando de la pensión. Pues resulta que eso fue con los años, y en particular con el advenimiento de la nueva infraestructura o el nuevo andamiaje constitucional, producto de la Constitución de 1991, pues establece claramente que pues eso es inconstitucional, y que las personas tienen derecho a rehacer su vida, que se dejó causada la pensión, y que el derecho se adquiere cuando la persona fallece y uno acredita el cumplimiento de los requisitos, que entre otros es haber convivido esos últimos años con el causante, lo cual da cuenta del amor, del acompañamiento y del respeto, o haberse casado y haber convivido muchos años o algunos años con el causante, así no hayan sido los últimos. Y eso es lo que da lugar a la pensión, lo que le haga la persona después de haber sido pensionada o no, pues no le interesa al derecho, porque ya entramos en el campo de la moral, incluso alguien diría de la religión, incluso alguien diría de las buenas costumbres. Entonces ya eso quedó recogido. ¿Cuándo eso cambió? En la sentencia C, a ver si yo la cito aquí, no, en la sentencia C-309 del 96, la Corte Constitucional señala que bueno, porque es que eso además operaba era nomás para la mujer, ¿no? Bueno, dice, la mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad. Vean qué interesante, ¿sí? Es el ejercicio legítimo de su libertad. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto, que vulnera el libre desarrollo de su personalidad sin ninguna justificación, como quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas. Esa sentencia es muy interesante. Esa sentencia del 96 fue esa primera Corte Constitucional donde para mí fue la mejor Corte Constitucional que tuvimos, la primera. La segunda también, y de ahí para acá, bueno, ahí la Corte da bandazos en todas direcciones. A veces es muy progresista y a veces salva la patria, como cuando impidió
la reelección del señor Álvaro Uribe, pero a veces comete errores terribles como el que vamos a ver ahorita a propósito del acto legislativo 01 de 2005. Si ustedes quieren leer buenas sentencias constitucionales, lean las de la primera corte de Carlos Gaviria Díaz, Humberto Sierra, entre muchos otros que tienen apartes como el que acabo de leerles. Entonces, fíjense que es relativamente reciente. Entonces ya las mujeres no tienen que esconderse para poderse casar si quiere al día siguiente de haber quedado viudas, y no van a perder su derecho a la pensión de sobrevivientes. Bien. Vamos al tema así muy rápidamente de las cirugías estéticas. Vamos a traer a colación la sentencia T490 del 2020, es muy reciente esta sentencia. En esa sentencia, la Corte Constitucional realizó una serie de importantes aportes frente a la discusión de las cirugías estéticas y el financiamiento por parte de las EPS. En la sentencia mencionada, se indica que la señora Paternina Vizcaíno se realizó una cirugía de bypass bariátrica, la cual le generó una pérdida de 51 kilos, lo que ocasionó un exceso de piel que ha limitado su funcionalidad para algunas actividades cotidianas. En atención a las recomendaciones del médico especialista, se le han ordenado una serie de procedimientos para completar el proceso de recuperación de su funcionalidad total. Dichos procedimientos consisten en reconstrucción mamaria bilateral con colgados, abdominoplastia en círculo funcional y braquioplastia bilateral. Sin embargo, su EPS dio respuesta y dijo que la condición de la paciente, que además aquí en la diapositiva no está, que era algo como indígena, ¿no? La EPS es Anas Guayú EPS, dio respuesta y dijo que la condición de la paciente no implicaba ningún tipo de disfuncionalidad y que los procedimientos solicitados quedan enmarcados en el límite de las cirugías con fines estéticos, los cuales no hacen parte del plan de beneficios de salud, ¿sí? Entonces, fíjense que es interesante el caso, porque alguien dirá, bueno, pero ¿qué tan funcional era la situación que ella tenía o no respecto, pues, le quedaba toda esta piel, digamos, sobrante? Entonces, parece prima facie que es algo estético, parece a primera vista que es algo estético, pero si vemos en detalle decimos, no, puede ser funcional, por ejemplo, para sus actividades sexuales, deportivas, por ejemplo, sí es funcional. Y pues traímos este ejemplo, pero podemos ver otros ejemplos donde es más difícil decir que es funcional. Vamos a suponer una herida en el rostro, que seguramente no va a ser tan funcional para actividades cotidianas. Bueno, ya volvemos sobre eso. ¿Qué dijo el fallo de la primera instancia? El fallo de primera instancia amparó el derecho fundamental y dijo que si bien es cierto la cirugía estética y procedimientos de cirugía plástica se encuentran excluidos del plan de beneficios, la Corte ha avalado su realización cuando se trata de cirugías plásticas reconstructivas con fines funcionales. Y tenemos ya que empezar a ponerle la lupa a qué es lo funcional, qué entendemos por eso. Esto es cuando se demuestre que una cirugía de carácter estético se realiza con el fin de corregir alteraciones que afecten el funcionamiento del órgano o con miras a impedir afectaciones psicológicas que permitan a la persona llevar una vida en condiciones dignas. Vean qué interesante, vean qué interesante es el derecho. Aquí en el chat dice Jorge Andrés, profe, también hay que valorar el tema de la autoestima del paciente y las afectaciones psicológicas. Se nos adelantó por unos segundos Jorge Andrés, pero ya le salimos al paso a Jorge Andrés. Claro que sí. Ahí está diciendo la Corte, ¿qué es lo funcional? Fíjense, aquí por eso uno aprende a leer al detalle. Esos cursos de lectura rápida es para leer cosas que a uno no le gusten. Yo no me imagino leyendo a Dostoyevsky, a Gorky, a Gao, a Cortázar con lectura rápida. No me imagino leyendo eso así. Y tampoco estas sentencias. Esto de la lectura rápida, pues yo no sé eso para qué será. Pero bueno, algún día lo intentaré. Pero fíjense, hay que leer despacio. Entonces, fíjense ustedes. Cuando me está hablando
la corte de entrada reconoce que es estético. O sea, que a mí que no nos vengan a decir, no, es que no se protegen las cirugías estéticas, no, ya las cirugías plásticas, ya la misma corte está diciendo las cirugías plásticas, ¿ya? La misma dice, cuando se trata de cirugías plásticas, ¿sí? O sea, dice arriba, si bien es cierto están excluidas del plan de beneficio, de entrada dice, hay cirugías que sí son plásticas, pero tienen fines funcionales. Entonces uno, en principio, puede decir, bueno, sí, la señora eso le puede afectar para hacer deporte, para tener su vida sexual, puede ser funcional, pero como lo anotaba aquí Jorge, también dice que lo funcional es cuando demuestre que la cirugía estética se reconoce que es estética, no se niega, porque habían sentencias que decían, no, es que esto no es estético, esto es funcional, ¿ya? No, aquí dice entrada, se dice, sí es estético, punto, es estética la cirugía, pero se realiza con el fin de corregir alteraciones que afecten el funcionamiento de un órgano. Por ejemplo, la típica cirugía de nariz. Puede en principio ese procedimiento tener un fin estético, en la medicina pues plástica o estética, pero en este caso, esa cirugía estética tiene el fin de corregir una alteración que afecta el funcionamiento del órgano porque no respira bien. Ejemplo. Listo. Hasta ahí, bueno, listo. Pero aquí ya, como dice Jorge, o con miras a pedir afecciones psicológicas que permitan a la persona llevar una vida en condiciones dignas. Entonces, esto es muy interesante, compañeros y compañeras. ¿Cuánto valen estas cirugías? ¿Cuántas personas tienen una condición en su rostro, en un brazo, en una pierna que lo avergüenza? Vea, aquí está diciendo Durbin, los brackets para jóvenes a quienes no pueden masticar bien y presentan problemas digestivos. Claro, o incluso así puedan masticar bien, pero si tiene un diente torcidito, no va a ser tan fácil. Pero hay personas que realmente tienen una situación muy, que estéticamente le afecta. O sea, ahí volvemos al punto, vaya donde el psicólogo, porque es que hay personas que una misma situación le afecta más o menos psicológicamente. Y eso es en cada caso concreto. Puede haber una persona que se sienta orgullosa de tener unos dientes 2 centímetros separados uno del otro, los dientes de adelante, y se vuelva famoso y le hagan meme y gane dinero y esos dientes separados sean lo que le permite ganarse el dinero en esta época de TikTokers, influencers y demás, pero otra persona con esa misma situación puede estar destruida por el bullying en su colegio. Entonces, fíjense que ya el tema psicológico, ya será el psicólogo el que nos diga cómo esa situación lo afecta. Pero miren qué interesante esto del derecho, qué interesante que ustedes aprendan estas cosas y complejicen en sus mentes cómo se aplican los principios del derecho. No es la norma fría, no es lo que dice, dura la ley, pero es la ley, le dicen a uno, ¿cierto? Le enseñaron a uno. No, la ley es que la justicia es ciega. No, la justicia no debe ser ciega, la justicia debe mirar, la justicia debe atender a los principios y a fines legítimos, constitucionales, y el derecho, el fin del derecho es hacer justicia, no amparados en una ley, desencadenar en situaciones injustas. Mujeres con manos muy grandes con afectación de su columna vertebral o emocional. Hay mujeres que tienen los senos muy grandes y eso les causa dolores en la espalda, no pueden dormir bien y pueden lograr que les hagan la cirugía, que no sé cuál es el nombre, para que el volumen, el tamaño de sus senos se disminuya a través de la cirugía, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Fíjense ustedes también, una mujer o un hombre puede hacerse una cirugía estética y es totalmente estética, ya, o sea, no es nada con lo que estamos hablando. Pero resulta que esa cirugía estética le generó unas secuelas y requiere otra cirugía estética para cubrir ese error. Puede hacerlo por tutela, en mi criterio sí, y demandada al otro médico y demás, pero puede hacerlo por tutela sí. Entonces dicen, no, es que eso tuvo origen en otra cirugía, no importa, ¿sí? Fíjense lo interesante de estos temas. Entonces, quería traerles a colación este asunto. El fallo de segunda instancia, el juez de primera instancia concedió, el juez pequeñito, por decirlo así, concedió. Pues resulta que fue el juez grande, al juez superior, al juez que se supone que sabe más. Bueno, aquí Durbin activa en el chat. Durbin, vamos a ponerle una décima adicional en su,
Sí, calificación, vea, para los jóvenes quienes les dañaron su rostro en las protestas, por supuesto que sí, aparte de las demandas contra el Estado, las quejas ante el sistema. Durbin, claro que sí. Claro que tienen que cubrirle toda esa reconstrucción y las prótesis y demás. Pues el juez de segunda instancia dijo que no, que la flacidez y el exceso de piel es una consecuencia natural de la cirugía y que eso no afecta su funcionalidad y que no procede del amparo solicitado. El juez de segunda instancia, imagínense. Por suerte, esta sentencia de segunda instancia, la Corte Constitucional la seleccionó de las miles y miles, vea, a la Corte Constitucional llegan miles y miles de sentencias al día. Ustedes recuerden que cualquier tutela que se radique en el último rincón de Colombia por violación al derecho de petición, la tutela más simple, más entre comillas insignificante, todas llegan a la Corte, todas las sentencias. Por eso siempre ustedes ven un fallo, dice, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Toda la Corte llegan miles de tutelas al día, miles, y al mes son decenas de miles de tutelas. Y de esas escogen 5 o 6 para revisión, con base en unos criterios y tal, pero eso es una lotería. Y aparte también, si usted puede presionar políticamente, y no estoy diciendo los actos de corrupción por las que está el cartel de la toga que cobraban para seleccionar tutelas, y no me refiero a eso. Me refiero a que usted, el procurador, usted puede decirle al procurador, eso es parte, hombre, de lo que íbamos a hacer en la clase presencial, luego lo abordamos. ¿Cómo hago para que una tutela sea seleccionada? Entonces hay unos mecanismos que uno puede, que en la ley están, y es que el procurador puede insistir, el defensor del pueblo, un mismo magistrado de la Corte puede decir, mire, esta sentencia reviste especial importancia, pero los criterios no es para favorecer una multinacional a cambio de un dinero, sino que los criterios son, mire, como este caso, mire, aquí necesitamos unificar jurisprudencia. Mire que aquí hay un montón de tutelas que conceden estabilidad laboral reforzada a las mujeres embarazadas. Hay otro montón que niegan. El juez de Itagüí dijo esto, el de Medellín dijo esto, y esto está hecho un caos, el tema de la mujer embarazada. Seleccionemos todas estas tutelas y hagamos una SU, una sentencia de unificación para que ya dar luces, etcétera. Entonces, esta señora tuvo mucha suerte y su tutela fue seleccionada. Y la Corte Constitucional estableció las reglas para ordenar esos tratamientos. Enfocarse en la búsqueda por mantener unas condiciones de vida digna al paciente. La exigencia se concentra en que la prestación reclamada por el ciudadano debe contar con un respaldo científico en lo que se refiere a efectividad y calidad, y que además no pueda suplirse por un medicamento, insumo o procedimiento que sí se encuentre en el PBS y que sirva para el mismo propósito. El médico tratante ha escrito a la APS la autoridad con conocimiento suficiente para establecer cuáles son los tratamientos que requiere el paciente. Pero este último punto, también hay otras sentencias que dicen que si el médico tratante no lo puede hacer, yo puedo buscar otro médico que tenga, me disculpan la expresión coloquial, mejores pergaminos, más experiencia, más especializaciones, y yo le diga al de la EPS, mire que usted, doctor, con todo respeto me está diciendo esto, pero este otro doctor que ha escrito 3 libros sobre el tema y que es magíster y trabaja en la tal clínica reconocida, dice que yo sí necesito esto. Entonces allí ya usted ya entra en una discusión con la EPS, finalmente ante un juez que puede nombrar un perito especialista. O sea que eso del médico tratante de la EPS es en principio, pero si la EPS no le coge al médico y le dice es que si usted me ordena eso no me renuevo el contrato, también tenemos herramientas, pero deben tener un criterio científico. ¿Listo? Bueno. La Corte finalmente decidió amparar el derecho, ordenó a la EPS que diera inicio al procedimiento. Bueno, frente al tema científico, por eso les digo lo importante de la historia clínica psicológica, en virtud de lo que contó Durbin, de lo que nos ha dicho Durbin, lo que nos ha dicho Jorge. Entonces, es muy importante. ¿Cómo acredito ese tema psicológico? Pues vea, aquí está, yo fui al psicólogo, llevo un mes que no me avergüenza estar con mi pareja, me veo al espejo y me siento muy mal porque ya estaba acostumbrada que siempre tuve este peso, pero ahorita me miro al espejo y eso está en la historia clínica, eso está con mi psicólogo. Entonces, eso es importante. Bueno, se señaló que en este caso en concreto los procedimientos ordenados buscan corregir problemas generados por el diagnóstico de obesidad mórbida del accionante y están orientados a dar solución a las secuelas que quedaron de la cirugía de bypass bariátrico que fue practicada. De ahí que no puedan valorarse como propiamente estéticos o cosméticos, pues los fines son reconstructivos funcionales
que buscan impedir afectaciones físicas y psicológicas en la vida de la actora y permiten llevar una vida en condiciones dignas, la dignidad humana, la dignidad humana. Bien, en estos últimos 10 minutos vamos a revisar el tema que les quedé viendo la charla pasada del Acto Legislativo 01/2005, que es muy interesante. A ver, tomo agua. Bueno, entonces, Acto Legislativo 01/2005. Este acto legislativo, como ustedes recuerdan en su condición de dirigentes sindicales, que con el Acto Legislativo 01/2005 el Estado colombiano restringió la posibilidad de negociar a través de pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en la ley del Sistema General de Pensiones. Es decir, a través de la Constitución política de la reforma se prohibió a los sindicatos negociar asuntos pensionales. En resumen, eso es lo que dice. ¿Correcto? Ese acto legislativo se hizo a través del Congreso. Entonces, rápidamente vamos a ver derecho constitucional. Ustedes vamos a subir aquí un poquito el listón. La Constitución la hace el pueblo a través de una constituyente. Usted lee en la Constitución y dice, el pueblo en ejercicio de su poder soberano, invocando a Dios, promulga la siguiente Constitución. Eso ocurrió en el 91, una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, el pueblo es el constituyente primario, decimos en derecho constitucional. El pueblo hace la Constitución a través de sus constituyentes. Pero hay un constituyente secundario o derivado que es el Congreso. El Congreso puede cambiar la Constitución, pero sin alterar su esencia. Es como para actualizarla. Es para actualizarla a través de ¿qué? De actos legislativos, ¿ya? Pero nunca puede ir en contra de lo que dijo el pueblo. Entonces yo no puedo decir en la Constitución que las mujeres tienen derecho a votar y que luego el Congreso diga que les va a quitar el derecho, porque no puede ir en contra de lo que dijo el constituyente primario. Entonces, ¿esto por qué es importante? Por algo que les voy a explicar. Ahí ustedes ven la diapositiva que hay unos iconos que dicen negociación colectiva. Bueno, con este acto legislativo se dio un golpe al corazón de la negociación colectiva porque los sindicatos siempre habíamos negociado condiciones pensionales, ¿cierto? Siempre. Y consideramos que la negociación colectiva debe ser un aspecto que puede incluir los temas pensionales. Pero aparte de eso, en nuestro criterio se sustituyó la Constitución del 91 bajo el criterio de la sostenibilidad fiscal, que es esa camisa de fuerza que se le pone a la Constitución y dice que los derechos deben estar sujetos a la sostenibilidad fiscal, lo cual discutiblemente puede ser acertado, ¿cierto? La discusión de fondo no aquí no es la sostenibilidad fiscal, sino por qué no es sostenible fiscalmente el Estado. La discusión aquí es cómo yo garantizo pensiones superiores a las del sistema general y garantizo la sostenibilidad fiscal. Y aquí por eso pongo la libertad de empresa. Si yo soy un empresario que vengo de ser dirigente sindical en el SENA y fui sindicalista y estuve en los cursos de Real y resulta que me gané el baloto en unos años y resulta que monto una fábrica, monto una empresa y yo digo, ustedes, voy a negociar con ustedes un pacto colectivo o una convención colectiva y les voy a dar unas pensiones mejores y voy a ponerles un régimen pensional para que sus nietos tengan un auxilio y les quiero dar más de lo de ley. La Constitución me lo prohíbe. Eso no tiene ninguna lógica. Por eso digo, hasta la misma libertad de empresa. Porque hoy yo como empresario, si quiero conceder unos derechos pensionales a mis trabajadores, no lo puedo hacer, me lo prohíbe la Constitución. ¿Y eso qué tiene que ver con la sostenibilidad fiscal? Nada. Eso lo que sirvió es para darle un golpe muy duro a los sindicatos y favorecer obviamente las multinacionales, favorecer las grandes empresas que en un contexto de conflicto sindical podrían perder, o mejor, podrían los derechos arrebatarle algunas conquistas pensionales. Entonces, el acto legislativo prohibió esas pensiones, o sea, muchas otras cosas, ¿no? Acabó el régimen de transición, afectó muchos derechos pensionales, pero hoy lo que quiero referirme es a
la negociación colectiva con relación a las pensiones. Nosotros sostenemos que los derechos pensionales son parte inherente de la categoría denominada derechos del trabajo. Por ello, y de conformidad con los convenios 87, 98 y 157 de la OIT, esos temas pensionales relacionados con requisitos, condiciones, formas, montos, no pueden ser excluidas unilateralmente por el gobierno de un país miembro de la OIT de los temas de ser discutidos y negociados entre trabajadores y empleadores en una negociación colectiva, laudo arbitral o pacto colectivo. Por eso nosotros sostenemos que la reforma al artículo 48 de la Constitución cambió la esencia de la Carta Magna y el Estado Social de Derecho, ya que impedir la negociación colectiva en materia pensional va en contravía de los postulados propios del Estado Social y Democrático y de los principios fundantes de la misma y que descansan en el preámbulo de la Constitución y los artículos subsiguientes, ¿sí? Entonces, como yo les decía ahorita, ellos amparan eso en el principio de sostenibilidad fiscal, que tiene rango constitucional y sirve como criterio de orientación de los diferentes órganos del poder público que busca garantizar el financiamiento de los bienes y servicios brindados por el Estado. Bueno, y la libertad de empresa es que, pues, ya, bueno, el nombre lo indica, que yo como empresario puedo disponer de mi dinero y puedo otorgar derechos a mis trabajadores. ¿Por qué me lo va a prohibir la Constitución? Entonces, la sostenibilidad fiscal, ¿por qué tiene sentido? Porque aquí nosotros tenemos que ser objetivos. Porque es que a veces llegaba, por ejemplo, a mí me nombraban de gerente de la licorera del Valle. Es una entidad pública. Entonces, yo como estoy en campaña, entonces yo llamo a todos los trabajadores de la licorera y les ofrezco una pensión, les ofrezco un derecho pensional y todos ellos quedan felices y saco una resolución y me lanzo a algo y me eligen por allá de alcalde o de algo. Y resulta que le dejé un hueco enorme fiscal a la licorera del Valle. Entonces allí uno dice, sí, habían irresponsabilidades. Entonces la pregunta es, ¿hay que acabar el derecho a la negociación colectiva o tenemos que establecer mecanismos para garantizar que se puedan negociar asuntos pensionales con un respaldo presupuestal en el mediano o largo plazo? Por ejemplo, y es el mismo cuando nosotros decimos, hay gente que abusa con la tutela, claro. Se ha demostrado que han habido mafias de cobros de pañales, mafias de cobros han habido. Entonces salió el señor Uribe a decir que había que limitar la tutela, ¿cierto? Entonces eso es como el cuento de que si la pareja le es infiel en el sofá, entonces venda el sofá, ¿cierto? No, aquí el tema no es la sostenibilidad fiscal, aquí el tema no es la libertad de empresa, aquí es cómo garantizamos el derecho a la negociación colectiva en asuntos pensionales y cuidamos los recursos públicos y garantizamos el derecho inherente a la asociación como es la negociación. Entonces, ¿qué pasó con este acto legislativo? Resulta que la Corte Constitucional, me quedan 3 minutos, les voy a pedir que me den otros 3 minutos, en 6 minutos acabo. La Corte Constitucional decidió no estudiar este acto legislativo porque los actos legislativos solo pueden ser revisados en sus aspectos formales y no los aspectos de fondo. Los aspectos formales es que se cumplieron los 8 debates en el Congreso, los 8 debates, hubo la mayoría cualificada, sí, listo. La Corte tiene que decir que no tuvo vicios de forma y no se puede meter con los asuntos de fondo porque no es una ley ordinaria, sino un acto legislativo. Eso dijo la Corte Constitucional cuando examinó ese acto legislativo. Sin embargo, un magistrado hizo un salvamento de voto y por eso es que son tan importantes los salvamentos de voto. El magistrado Araujo hizo un salvamento de voto y demostró que ese cambio a la Constitución la sustituía, ¿ya? El magistrado Álvaro Araujo Rentería, ¿ya? La Corte se decidió inhibida por decisión mayoritaria, pero eso hubo un debate, hubo un debate y salvó su voto el magistrado Araujo. Vean la sentencia C-472 del 14 de junio de 2006. Y él explica cómo ese cambio a la Constitución pulveriza los valores y principios de la Constitución y que como se cambia su esencia, la Corte sí tenía la posibilidad de verificarla y de declarar inconstitucional el acto legislativo. Porque el acto legislativo, mientras se acompase a la Constitución, solo se revisan vicios de forma. Pero si el acto legislativo dice que a partir de mañana las mujeres no tienen derecho a votar,
eso cambia la esencia de la Constitución y la Constitución solo se puede cambiar en su esencia a través de el constituyente primario, que es el pueblo, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y no puede el Congreso, que es el constituyente derivado, recuerde, constituyente primario pueblo, constituyente derivado el Congreso, no puede sustituir la Constitución. Puede modificar un artículo para actualizarla, pero esta modificación es de tal envergadura que la sustituye por otra. Es como yo decir, va a cambiar un articulito y a partir de hoy somos una monarquía. No, eso no lo puede hacer el Congreso a través de un acto legislativo. Eso es lo que dice Araujo en ese salvamento de voto. Y entonces, con ese salvamento de voto, los trabajadores nos fuimos para la OIT. Mire lo que es este magistrado que fue derrotado en la Corte. Y hoy, compañeros y compañeras, esto es un campo de batalla y ustedes no podían pasar por este curso de seguridad social donde hablamos de pensiones sin saber esto. Entonces, hoy en la OIT estamos discutiendo eso. Por eso es importante que ustedes se metan en el tema de OIT. Y los invito, y las invito a los que quieran, que si seguimos con los módulos de REDAL, que esperamos que sí, ingresen más adelante al de Derecho Laboral Colectivo. Allá también abordamos este tema del acto legislativo, casi que estoy repitiendo lo que les dije a ellos en un curso donde abordamos este tema. Ya ustedes deben saber lo que pasa hoy, por el tiempo, igual esto era para mencionárselos. Entonces, hubo unas observaciones de la OIT donde se ha abordado este tema. Aquí, estos son los sindicatos que participaron de esto, Sintraísta, Sintrachiborta, bueno, y se radicó ante la Comisión Interamericana una queja. Nosotros desde Sintrancali presentamos una coadyuvancia que se llama en el sistema interamericano Amicus Curiae, que fue admitida y fue la única admitida dentro de muchas que radicaron los sindicatos. Y aquí tenemos este informe de la OIT donde se hace referencia a que las partes de la negociación colectiva puedan mejorar las prestaciones legales sobre pensiones y esquemas de pensiones por mutuo acuerdo. O sea, aquí de manera muy elegante la OIT le está diciendo al gobierno, pilas, que yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí hay otra observación sobre el tema de OIT y hace un año aproximadamente, para terminar, compañeros, les informo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya admitió la demanda que los sindicatos presentamos contra ese acto legislativo. Esa es una pelea de largo aliento, pero es estratégica para los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianas y para que recuperemos los regímenes pensionales y la posibilidad de negociar asuntos pensionales en nuestras negociaciones colectivas. No, pero es que hay una bomba pensional, claro, es que precisamente la posibilidad de negociar en pensiones nos va a permitir tener datos y tener información sobre a dónde se van los dineros de las regalías, de cómo se deben renegociar los contratos petroleros, de hidrocarburos, de cómo se activan los mecanismos de acciones de repetición contra servidores públicos que menoscaban el patrimonio. O sea, el tema de por qué venden las empresas públicas que dan utilidades y se van al sector privado. Entonces, hay mucho de donde podemos generar, mejor dicho, discutir la sostenibilidad fiscal no desde el gasto social, sino desde los ingresos del Estado, a partir de empresas estatales, a partir de regalías, a partir de aprovechar el suelo, el subsuelo, en la órbita geoestacionaria. Nosotros somos un país, la tragedia, por ahí leí alguna vez que la tragedia de los colombianos es ser un país tan rico y por eso el paramilitarismo y por eso mil cosas que ocurren. Entonces, este tema del patrimonio público, del Estado social de derecho, del neoliberalismo, todo eso está atravesado también por la posibilidad de que podamos negociar aspectos pensionales y hoy que eso parece que ya se perdió, ustedes aprendieron que está discutiéndose en la OIT y en el sistema interamericano y lo están haciendo los sindicatos, porque no somos los abogados, no son la academia, son los trabajadores y trabajadoras que empiezan a entender de estos temas y buscan los abogados y hacemos equipo y nos damos estas peleas. Bueno, vea, les dije que a las 8:03 terminaba y ya terminé, entonces muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, aquí gracias a ustedes por lo que me están comentando en el chat. Bueno, entonces listo. Recuerden que esto queda grabado. Les pido que por favor se pongan al día. Yo me devuelvo. La idea es que todos terminen el curso y los que quieran se puedan vincular
próximamente otro curso, el otro año, o ahorita creo que se va a abrir otro por allá en un mes sobre otros temas. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Sí, Dayan dice que el tema del material de las diapositivas, claro que sí, vamos a enviarles todo. Voy a compartirles todas las diapositivas, incluso voy a hacer, si algunas necesitan correcciones, les voy a dar un material bien interesante que yo hubiera querido que me dieran cuando empecé en estos temas, y yo he venido recaudando y todos se los voy a socializar. Entonces, bueno, a ustedes muchas gracias, que tengan muy buena noche y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Yo creo que no, como no va a haber encuentro presencial, yo creería que deberíamos hacer otra clase sincrónica. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas y que tengan buena noche. Chao, chaito.